Hola a todos, muy buena tarde. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar del día de hoy. El día de hoy vamos a estar hablando sobre nuestras unidades condensadoras CO2 y estamos muy contentos porque el día de hoy está con nosotros nuestro experto, el ingeniero Martín Estrada del equipo de Danfoss México, a quien le damos la más cordial bienvenida. Esperamos que este contenido que vamos a compartir con ustedes sea de gran valor para todos. Y bueno, antes de iniciar, queremos compartir algunas herramientas las cuales van a ser de utilidad durante la sesión y ustedes van a poder interactuar un poquito más con nosotros. En sus pantallas van a tener pues un acomodo similar al que ustedes están viendo. Cada uno de los mosaicos tiene una función. Vamos a ir repasando uno por uno, pues de la forma más rápida posible para que ustedes puedan conocer cuál es su función. En la parte superior izquierda tenemos la cámara de nuestro panelista que estamos ya viendo en este momento. Un espacio muy importante que vamos a tener es el espacio de preguntas y respuestas. Aquí los invitamos a que si tienen alguna duda durante la sesión, pues compártanlo ahí con nosotros y nosotros vamos a tener un espacio para responderlas. También si necesitan alguna información adicional, pues también podemos ahí estar, pues bueno, en contacto con ustedes. También pueden compartirnos saludos, si tienen algún tema de conexión, pues también ahí colóquenlo y yo voy a estar dándoles soporte. En la parte inferior tenemos un espacio para reservar reunión con el equipo de ventas. Ustedes al darle clic se les va a abrir una ventana emergente que ustedes pueden mandar un correíto ahí a nuestro equipo. En la parte inferior tenemos nuestra barra de herramientas. Ustedes van a poder ir acomodando de acuerdo a su preferencia los mosaicos o minimizar algunos que ustedes deseen ocultar. Entonces tenemos también ahí un espacio de reacciones. Ahí van a aparecer diferentes emojis que nos pueden ir compartiendo durante la sesión. Tenemos manitas arriba, caritas felices, manitas ahí aplaudiendo. Entonces, vamos a hacer una prueba. Si ustedes nos están escuchando muy bien y van iniciando con nosotros correctamente la sesión, mándenos ahí un pulgarcito arriba para que nosotros podamos observar ahí que todo está en orden. Tenemos un certificado también de participación. Cada uno de nuestros webinars otorga este certificado. Ustedes lo van a poder descargar a sus dispositivos a partir del minuto 45. Un punto muy importante para nosotros es nuestra encuesta de satisfacción. Los invitamos ahí que antes de finalizar el webinar nos regalen un minuto para contestar esas 3 preguntas y con esos comentarios que ustedes nos comparten, nosotros pues mejoramos día a día para ustedes. Ahí ya estoy viendo varias manitas arriba. Muchas gracias a todos los que están compartiendo sus reacciones con nosotros. Otra herramienta también que tenemos y que es muy importante, si ustedes quieren mantenerse informados sobre las noticias, eventos, novedades, webinars que tenemos, está nuestro espacio de newsletter. Ahí ustedes, si aún no les llega este correo electrónico, pueden suscribirse para estar al tanto de todos los eventos que Danfoss tiene para ustedes. En la parte superior derecha van a encontrar los datos de nuestro panelista del día de hoy. Ahí va a aparecer su nombre, correo electrónico en caso de que requieran contactarlo. En la parte principal de la parte derecha están nuestros links y descargables. Ahí van a poder encontrar la presentación del día de hoy, así como links importantes para ustedes, como nuestra página web, redes sociales, nuestro canal de YouTube, que recuerden que también todos los webinars se suben a ese canal. Y pues bueno, en la parte central, nuestras diapositivas que vamos a estar compartiendo el día de hoy con ustedes. Sin más preámbulo, voy a ceder el micrófono a mi compañero Martín Estrada para que inicie con el webinar del día de hoy. Adelante, Martín. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Claro que sí. Gracias a todos. Bienvenidos todas las personas que ya están en línea aquí en este evento que tenemos para el día de hoy. Creo que es sumamente importante, o es algo que a nosotros nos llena de mucha felicidad comenzar y traer este tema que es muy, muy interesante, ¿no? Mi nombre, como ya les dijo Cintia, soy Martín Estrada. Voy a estar con ustedes para acá trayéndoles esta plática que tenemos preparada para el día de hoy, este material que preparamos que es unidades condensadoras de la línea óptima o del segmento óptima, trabajando utilizando el CO2 como refrigerante. Vamos a hablar de las cosas que tiene directamente
la unidad, las características, pero algo muy importante que creo que vamos a tomar y que vamos a abordar el día de hoy es precisamente que tenemos para ustedes, es un lanzamiento, más que una plática sobre un equipo, es un lanzamiento, es la bienvenida o el paso, el primer paso en equipos de refrigeración, porque ojo, nosotros como Danfoss ya estábamos presentes en sistemas de CO2 en controles, ¿ok? Ahora tenemos los equipos como tal, las unidades condensadoras, y vamos a hablar de este tema sumamente importante. Agradezco a todos los que ya están aquí. Buenas tardes, nos dice por ahí ya la gente que se está conectando. Saludos desde Venezuela. Claro que sí, un abrazo bien fuerte. Por ahí ya tengo varios eh, viajes que tengo que considerar para diferentes puntos de Centro y Sudamérica, en donde vamos a estarlos visitando, por supuesto, y ver diferentes tipos de proyectos en los que podemos estarles apoyando, porque definitivamente ustedes son los que tienen más cercanía con los usuarios finales, con los clientes, y pues es de suma importancia estar en boga al día con los temas más relevantes que se han suscitado, que se están suscitando. Esta en específico no está aislado, es utilizar el CO2 como refrigerante. Quizá muchos me pueden decir, oye, yo ya conocí una instalación de CO2, yo ya tengo un cliente que está trabajando con CO2, ya tenemos alguna disponibilidad en algún caso de estudio de CO2. Entonces, prácticamente vamos a darle este pequeño paso, este avance ahora directamente con los equipamientos, con los equipos. Y vamos a hablar de toda la plataforma que tiene que ver el sistema de CO2 utilizado como refrigerante, ¿ok? Entonces, para no, 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 eh, no sin antes irme directamente con los equipos, que aquí estoy mostrando algunos de ellos, sí me gustaría también platicar con ustedes sobre el tema de los refrigerantes como tal. Yo sé que hay muchos hoy en día que me dicen, no, Martín, pero es que ya los refrigerantes, vamos a denominarlos refrigerantes sintéticos, ¿ok? En donde sabemos hay muchas categorías, hay muchas variantes, hay características. Entiendo que la gente de la vieja escuela nos conoceremos por los famosos sistemas de R22 que conocían, el amoníaco. Ojo, el CO2 no es un refrigerante nuevo. No es la primera vez que utilizamos el CO2 como refrigerante. Y aquí les voy a platicar algo de la historia, de lo que ha sucedido o del por qué es que se ha tenido un reto principal o un reto muy importante con el tema del CO2. Acá lo que pasa es lo siguiente, como les comentaba, no es la primera vez o no es la primera intento de querer utilizar el CO2 como refrigerante. Esta nueva era que estamos viviendo, los últimos 15 o 20 años, sí se han hecho muchos avances tecnológicos, hablando cada vez sacándole mayor provecho a el CO2 como refrigerante. Sin embargo, anteriormente, ahora sí que en años pasados, en décadas pasadas, ya teníamos el CO2 utilizado como refrigerante. Solamente que pasa lo siguiente, antes no teníamos la tecnología suficiente como para mantener al CO2 controlado. Uno de los detalles o de los puntos importantes de los que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del CO2 es el tema de las presiones, ¿ok? La presión, básicamente, de las cosas en las que tengo que poner atención para diferenciar el CO2 de cualquier otro de los refrigerantes es la presión que maneja, sobre todo operativamente hablando. El resto, sí que es un refrigerante natural, sí que es un refrigerante que tiene un índice 1 en la escala de calentamiento global, entonces básicamente no tiene aportación directamente al efecto invernadero.
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una gran cantidad de cosas y características que nos definen el CO2. Pero como les comentaba, antes no teníamos la tecnología para mantenerlo, no nada más en estos recipientes bajo presión, sino que aparte no teníamos la tecnología del control y la automatización para poderlo maniobrar y transportar de una parte a otra. No teníamos la característica para poderlo dominar. Hoy en día, hoy 2023, prácticamente yo les puedo asegurar que no nada más tenemos el control del CO2, sino que aparte estamos en el punto en el que ya le estamos sacando muchísimo provecho a las características termodinámicas del CO2. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos aprovechando sus ventajas, sus virtudes y sacándole este mejor provecho es que salen la creación de estos equipos. Lo que ustedes ven en pantalla son unidades condensadoras que trabajaban con refrigerantes sintéticos. Quizá ustedes conocen el 452, el 448, el 449. Después, ahora, una nueva era es que está brincando a los refrigerantes de categoría A2L. Por el tema del control de los refrigerantes o la regulación de las normas de los refrigerantes o las reglas de los refrigerantes, entramos que en la clasificación más importante que les está generando este, esta atención ahora se llama el efecto invernadero, el índice de calentamiento global. Y esto viene directamente a que la fuga de estos refrigerantes o la presencia de estos refrigerantes en la atmósfera aumenta el calentamiento global en cada uno en diferente índice. Entonces, los nuevos reglamentos se basan o se especifican directamente en esto, un refrigerante de bajo GWP, ¿ok? O bajo índice de calentamiento global. Y dentro de eso entra una clasificación que es relativamente nueva, que es la clasificación A2L, refrigerantes de bajo GWP, pero que tienen esta clasificación A2L, que significa que son ligeramente o moderadamente eh, explosivos. Entonces, sí o sí hay que tener cuidado con estos refrigerantes. Entonces, cada uno de los refrigerantes tiene sus características diferentes. En el caso que vamos a ver el día de hoy es el CO2 y lo que de alguna manera podemos decir que lo que más nos va a preocupar es la presión. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque vamos a estar hablando no nada más del equipo, sino de las características operativas del equipo. Entonces, estamos muy felices, como yo les decía, porque estamos en el lanzamiento de las unidades condensadoras con CO2. Los que la gente que nos está escuchando sabrá que hoy en día el CO2 ya empezó a incursionar como en la parte de refrigeración. Sin embargo, en las inversiones o en las instalaciones, lo que se buscaba era sacarle la mayor cantidad de provecho. ¿Y cómo íbamos a poder hacer eso? Utilizando sistemas de refrigeración medianamente grandes, supermercados, centros de distribución, áreas de procesos, ya una parte, un nivel semi-industrial o industrial. Entonces, el CO2 lo estábamos conteniendo o manejando directamente en aplicaciones semi-industriales o comerciales de gran tamaño, por la cantidad de CO2 que teníamos que tener, por la inversión que vamos a generar y sobre todo por el sistema que tenemos que tener monitoreado. Ahora, en base a la tecnología que yo les estoy comentando y para darle pie a todo esto que ya tenemos el control del CO2 y estamos aprovechando las características y las ventajas competitivas que tiene como refrigerante, es que ahora lo podemos llegar a tener o lo tenemos como parte de un sistema de refrigeración pequeño. ¿Qué significa un sistema de refrigeración pequeño o a qué me refiero? Es cuando estamos hablando de unidades condensadoras. Cuando estamos hablando de unidades condensadoras, ya entonces nos vamos a una escala menor. Cuartos fríos, mini mercados, tiendas de conveniencia, eh, lugares en donde ya
ya no importa, ya no tiene que ser tan grande como para pensar en CO2. Entonces, cuando hablamos de la competitividad del CO2 en sistemas de refrigeración y ahora en unidades condensadoras, nos abre otro panorama completamente distinto, entonces, en donde ya podemos estar incursionando. Estas son las unidades de CO2. Pero bueno, antes de ir directamente al equipo, para conocerlo como tal, me gustaría darles un poquito eh, de plática sobre el tema del CO2 utilizado como refrigerante. Ojo, la primera clasificación en donde vamos a tener el CO2 como refrigerante van a ser en la aplicación. Y no estoy hablando de media o baja temperatura. Eso lo vamos a ver un poquito más después. Estoy hablando de sistemas subcríticos y sistemas transcríticos. ¿Qué significa esto para las personas para los que son nuevos en el CO2? Significa utilizar el refrigerante como un método, vamos a llamarlo tradicional, como utilizamos hoy en día el 404, el 134, el 448. Todos estos sistemas los utilizamos en un sistema o en una aplicación subcrítica. ¿Qué significa? Que no rebasamos en ninguno de ellos el punto crítico. Desafortunadamente, a consideración vamos a decir, en la característica del CO2, la escala o el punto donde tiene asignado el punto crítico es muy bajo a comparación de los otros refrigerantes. Estamos hablando de que lo tienen 31 grados. Entonces, desafortunadamente, eso nos encasilla a tener que trabajar en la parte transcrítica o en un sistema transcrítico, en todos aquellos sistemas en donde la temperatura de condensación rebase los 31 grados. Sin embargo, estoy hablando de temperaturas de condensación. Ojo con eso porque mucha gente se confunde. Mucha gente dice, si estás hablando de temperatura de condensación, eso quiere decir temperatura ambiente. No, esa es la temperatura a la temperatura con la cual es comprimido el gas. Y acuérdense que en los sistemas subcríticos o en los sistemas tradicionales utilizamos un condensador que tiene literal, lo sacamos al medio ambiente por medio de un serpentín y unos ventiladores de disipamos el calor y con esto el calor del medio ambiente nos es suficiente para realizar esa transferencia de calor y poder lograr la condensación. Quiere decir volverlo de gas a estado líquido. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora lo que pasa es que cuando nosotros tenemos un sistema transcrítico, no podemos generar ese intercambio de calor, ese cambio de fase, vamos a llamarlo de alguna manera, no lo podemos realizar tan fácil. ¿Por qué? Porque no tenemos un condensador como tal que condense un gas que entró en estado transcrítico. ¿Ok? Entonces nos vemos en la necesidad de primero tener un proceso, en lugar de un condensador, vamos a tener algo que le llamamos gas cooler. ¿Qué significa esto? Es un condensador, pues muy parecido a un condensador, solamente que el refrigerante va a entrar en estado gaseoso y va a salir en estado gaseoso. ¿Sí? No hubo condensación dentro del gas cooler. Va a disipar el calor y inmediatamente va a hacer que el calor que sale a la parte final de nuestro gas cooler tiene más baja temperatura, pero todavía sigue estando en estado gaseoso. Entonces necesitamos todavía un proceso adicional que es bajarle la presión. Ustedes saben que cuando a un gas le bajas la presión, le bajas la temperatura. Y vamos a bajarle súbitamente lo que le esté faltando para poder llegar a su parte de condensación. Entonces, esto lo vamos a lograr con una válvula de expansión en el lado de alta. Sé que eso no es nada común en un sistema tradicional, pero en sistemas transcríticos de CO2, así tiene que ser. Después de esa, eh, de esa proceso, ahora sí, si ya lo tenemos en estado líquido, primeramente vamos a separar lo que aún quedó en forma de gas de lo que ya está en estado líquido. Lo que está en estado de líquido lo vamos a mandar a nuestro evaporador
vamos a poder ya enfriar con ese CO2 en estado líquido, y lo que quedó en modo de gas lo vamos a mandar nuevamente al área de compresores y así sucesivamente. Es un sistema un poquito complicado de aprender o de comprender hacia la primera, pero no se preocupen, todos los sistemas de gas transcríticos funcionan o tienen que verse en la necesidad de tener que funcionar de la misma manera para que podamos aplicarlo y sacarle el mayor provecho. En nuestro sistema o en nuestra unidad, esa parte o esos procesos suceden dentro de la unidad, entonces tranquilamente no tendríamos por qué preocuparnos. Me da mucho gusto poder tener la posibilidad de poderles platicar o expresar directamente la parte técnica de cómo funcionan las máquinas, porque para esta situación nos ayuda a comprender el método funcional de lo que tenemos. Nada me cuesta para mí traer una máquina CO2 y presentarlas físicamente para ustedes, decirles estas son sus características, ese es su número de parte, esta es su capacidad frigorífica y listo. No a lo que yo le encuentro mejor aprovechamiento es que nosotros conozcamos o desarrollemos la forma en la que trabaja este sistema para poder entenderlo de la mejor manera y poder sacarle el mayor provecho posible. En el sistema en la imagen que ustedes están viendo, van a ver a su izquierda el mismo eh, diagrama que yo ya les había puesto anteriormente, y ahora lo vamos a eh, correlacionar directamente con un sistema de CO2. Ustedes van a encontrar a su lado derecha dos recuadros o dos rectángulos, en donde el rectángulo que se encuentra en la parte superior vamos a encontrar que tiene todas las partes o componentes internos que tiene la máquina, la unidad condensadora. Y en el rectángulo que está en la parte inferior vamos a encontrar lo que está directamente en el cuarto frío o en el lado frío. No importa si es un cuarto frío, si es una vitrina, si es una nevera, si es una aplicación de otro índole, que sea refrigeración, aire acondicionado, no importa. Al final de cuentas vamos a llamarlo el lado frío. Fíjense cómo es hasta difícil de relacionar en sistemas operacionales. La gente que son técnicos en refrigeración no me dejarán mentir que acá tenemos, regularmente hablamos de el lado de alta y el lado de baja. Entonces, eso nos da una característica como para identificar en dónde hay alta presión y en dónde hay baja presión. Pero ¿qué creen? Que hablando del tema de CO2, aún el lado de baja tiene alta presión, entonces eso ya de alguna manera ya no aplica. Pero bueno, vamos a estar hablando que en el lado de la máquina de condensación, en el rectángulo de arriba, van a ustedes encontrar básicamente la entrada de la máquina, o como estamos hablando de un proceso y es un ciclo de refrigeración, tal cual no hay un inicio. Entonces podemos iniciar en cualquier lado. Yo solamente les puse unas letras para que ustedes puedan identificar exactamente en qué parte física de la máquina o del diagrama podemos ubicarlo en la parte de comportamiento en el diagrama para poder ir relacionando dónde comienza el proceso. Vamos a hablar la succión del compresor. Cuando nosotros mandamos el refrigerante hacia la succión en estado gaseoso, hacia la succión del compresor, después de que termina la compresión, vamos a encontrar un refrigerante a la salida del compresor, identificado con la letra B, y luego después van a poder ustedes apreciar que el proceso siguiente es el gas cooler, ¿no? Es el proceso del enfriamiento del gas. Después de allí, irá directamente a una válvula de expansión que va a generar una caída de presión para poder convertir el refrigerante gaseoso en estado líquido. Estos tanques recibidores o estos componentes que ustedes pueden apreciar van a separar la parte del gas que quedó remanente con la parte del líquido. El líquido por gravedad se va a ir a la parte inferior y ya lo podemos utilizar para enviarlo directamente a nuestros evaporadores. Lo que no se convirtió en líquido y que sigue estando en estado gaseoso se manda de regreso a los compresores para poder enviarlo o mezclarlo nuevamente con el gas
del gas que va directo al compresor. Entonces, así básicamente es como vamos a encontrar o identificar nuestro circuito de refrigeración y lo que vamos a encontrar directamente de la relación directamente con un sistema de diagrama de presión entalpía. Ahora, como tal, quiero agregarles unas equivalencias porque para mí es muy importante que consideren lo que ahora vamos a estar hablando para mayor facilidad, para mejor comprensión y mayor facilidad con con los sistemas de refrigeración con CO2, vamos a cambiar la escala y ahora nos vamos a ir a bares. Comúnmente, para los países que ya, o los lugares en donde ya utilizan bar como método de operación o de trabajo del día a día, felicidades, porque con el tema en CO2 no van a batallar, porque estamos hablando de unidades de bar. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una costumbre del día a día de estar trabajando con libras o PCIG, o que estamos utilizando kilogramos, pues vamos a encontrar aquí una diferencia. Sobre todo para la gente, este mensaje va para la gente que maneja su escala regularmente en libras. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a trabajar con libras. Ah, el lado de baja tiene 30, 40 libras, el lado de alta tiene 200 y ahí nos vamos. Ahora no. Ahora vamos a cambiar a bares porque es mucho más fácil y entonces en tema de presiones vamos a estar hablando de bares para que más o menos tengan una relación directa. Cuando hablamos de un bar, estamos hablando, o la equivalencia directa es 14.5 libras. Eso quiere decir que si estamos hablando de 100 bares, pues estamos hablando de más de 1.450 libras. Esto nos da como eh, garantía o forma directa de poder relacionar directamente lo que está sucediendo. No hay necesidad, porque cuando nosotros trabajamos con CO2 directamente, todo, absolutamente todo, mayormente lo revisamos o lo conversamos en bares. Entonces, más o menos dense una idea. Así es como está la escala directamente. Para el CO2, los manómetros también, el juego de manómetros también tiene que ser específico, tiene que ser especial. Acuérdense que las escalas son diferentes. Entonces, vamos a estar hablando que en un sistema de CO2, en la descarga, me voy a regresar un poquito, porque ahora que ya le di las escalas, quiero que vean esto. Observen en la columna del lado izquierdo, en donde tenemos las escalas, dice que es la presión y dice que es en bares. La presión de succión o la presión del evaporador, que es la línea más inferior, debe traer ahí como unos 22 bares más o menos, pero la descarga, acá la presión en el gas cooler, estamos hablando de presiones arriba entre los 90 y los 100 bares. Entonces, más de 1.000 libras sí se manejan, se manejan directamente en el gas cooler ordinariamente. No me importa si es un sistema grande o si es un sistema pequeño, ¿ok? Si es una tienda de conveniencia o si es un supermercado, todos van a traer alrededor de los 90, los 100 bares en el lado de la descarga. Entonces, ojo con eso y consideren más o menos de qué estamos hablando. Después de eso, ahora sí, ya que nos pusimos todos al día, ya que nos pasamos estos 30 minutos hablando de las situaciones técnicas del CO2 y las características y usado como refrigerante, un punto adicional es que puedan conocer que la densidad de nuestro refrigerante o la capacidad de enfriamiento, necesitamos mucho menos volumen de CO2 para enfriar la misma cantidad. Quiere decir que en un sistema comparado uno contra uno, hablando de la capacidad frigorífica, vamos a hablar, no sé, 5 toneladas de refrigeración. Estamos hablando que la línea de succión, utilizando un refrigerante ordinario, como en este caso 404, estamos hablando de una tubería de succión en 1 pulgada y un octavo más. O sea, un octavo.
Si nosotros estuviéramos utilizando CO2 para la misma aplicación y la misma cantidad frigorífica, tendríamos que estar utilizando una tubería para la línea de succión aproximadamente en los 3/8 de pulgada, ¿no? Entonces, consideren esta comparación porque en esto de la densidad de los gases tiene mucho que ver y lo vamos a estar encontrando adelante en donde estemos viendo la capacidad. Literal quiere decir que entonces con menos hacemos más, con menos cantidad hacemos más. Entonces vamos a sacarle ese provecho al refrigerante, al CO2 como refrigerante y ahora sí, entonces vamos a poder utilizar nuestro sistema en una unidad condensadora que básicamente tiene todos los componentes necesarios para realizar un sistema tan complejo como es un sistema transcrítico. A cualquiera de los ingenieros de aplicaciones o de refrigeración en el cual tú le digas, tengo un sistema transcrítico, te va a decir, estamos hablando de muchos controles, mucha presión, muchas tuberías, muchos arreglos y demás. Sin embargo, Danfoss pudo tener todo esto adentro de, mejor dicho, en pequeña escala, adentro de una unidad condensadora, en el cual definitivamente tiene todos los componentes necesarios integrados. Y no nada más eso, sino que aparte es una unidad que está llena de tecnología. Para todos nuestros amigos que nos escuchan, que son amantes de la tecnología y que les gusta estar siempre a la vanguardia con lo más tecnológico y los mejores productos con la alta tecnología aplicada, bueno, este es uno de ellos. Y afortunada o desafortunadamente, como lo queramos ver, como nosotros estamos hablando de que tenemos el CO2 como refrigerante único, aquí no existe ninguna combinación con otro tipo de refrigerante, ni con amoníaco, ni con glicol, ni con un refrigerante sintético, nada, es CO2 puro, directamente, enfriado con el aire del medio ambiente. Entonces, eso nos conlleva a que todos los componentes tienen que ser de la clasificación de CO2, o mejor dicho, de clasificación de alta presión, componentes que resisten a alta presión, desde el compresor, las válvulas de servicio, la mirilla, el filtro, el condensador, la tubería del condensador, que es que lo vamos a llamar condensador, pero en realidad es un gas cooler. Y aparte, no nada más los componentes mecánicos que llevan la presión, sino que aparte los componentes electrónicos, porque ya les dije que de alguna manera es importante que visualicemos que no nada más es una unidad que nos ayuda a mantener la operación correcta en un sistema transcrítico de CO2 en esta pequeña unidad, sino que aparte también está lleno de tecnología operativa y tecnología para poder eh, concentrar todo esto que sucede y sacarle la, eh, el mayor aprovechamiento posible. Y sobre todo se me está olvidando un tema, o se me está olvidando un punto importante, el tema de la seguridad. ¿Ok? Acuérdense que es muy importante tener equipos que tengan integrado un certificado de seguridad para poder trabajar en estas presiones y poder ser seguro, no nada más con las personas que lo operan, sino con el medio ambiente que lo rodea para no estar en ningún momento en una parte de riesgo como para suscitar alguna eventualidad, ¿ok? Tenemos válvulas de desfogue que desfogan lentamente después eh, después de tener una alta presión o una despresurización. Y aquí me gustaría hacer una pausa, para preguntarle a los amigos que están ahí a ver quién está atento y quién no, que me digan sus comentarios, por favor, cuál sería el afectamiento o cuál piensan que sea la afectación si liberamos CO2 al medio ambiente. Vamos a decir, ¿qué pasaría si tenemos una fuga de refrigerante CO2 y se va al medio ambiente? ¿Cuál es la afectación?
o mejor dicho, cuál es el impacto, ¿ok? Sabemos que si hay eh, una concentración de amoníaco, tenemos un cierto impacto. Si tenemos una concentración de otro refrigerante u otro fluido, aceite, agua, glicol, una fuga, ¿cuál es la afectación? ¿Cuál creen que sea la afectación del medio ambiente si llegáramos a tener una fuga? Pónganme por ahí, quien esté aquí todavía vivo en el chat, pónganme por favor ahí algún comentario y, y voy a estarlos leyendo, ¿ok? Aquí Gabriel ya nos puso aquí un comentario. Erwin también ya nos puso por aquí algún comentario. José Manuel González también ya nos agregó un comentario. Voy a estarlo leyendo. A ver, Gustavo también nos puso, mira, tienen en general, tienen tienen una opinión en común, que es básicamente Luis Felipe también, que nos está por acá también comentando, nos dice, este, es un refrigerante natural, es una sustancia natural, vive directamente en el medio ambiente. Entonces, básicamente, la afectación no sería ninguna, ¿ok? Ojo con esto, porque al final del día sí habrá quien nos diga, sí, pero si hoy en día todas las empresas socialmente responsables dicen menos emisiones de CO2 y demás, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo, Martín, me puedes decir que si tenemos una fuga no sería ninguna afectación? Bueno, porque la cantidad de miligramos que de CO2 que nosotros necesitamos para hacer mucha refrigeración es totalmente insignificante con la cantidad de CO2 que se genera en cualquier otro índole, que no me voy a meter en ninguna discusiones, pero el coche que manejan ustedes a diario eh, considera una gran cantidad de emisión de CO2, muchísimo más que lo que pudiéramos fugar de un sistema de refrigeración de este tamaño, que dicho sea de paso, se vuelve totalmente inofensivo para la naturaleza. Entonces, así como lo dice Juan Efraín, nos dice Carlos Sedeno, la observación y mirar hacia el medio ambiente es lo mejor. Claro, ese es el mensaje que nosotros tenemos para ustedes, que utilicemos el CO2 como refrigerante, nos da la característica y la amabilidad con la naturaleza y con la parte verde y nuestra aportación de decir, no estamos utilizando ningún contaminante ambiental y tenemos muy buena aceptación por eso. Claro, el reto es importante, el reto es muy bueno, ¿ok? El reto que viene para poder lograr conseguir esto es sumamente interesante y yo los felicito a ustedes, las personas que están en este entrenamiento, en esta plática del día de hoy, que no se preocupen por, porque estén tomando este entrenamiento, al contrario, yo los felicito. ¿Por qué? Porque viene mucho para ustedes que se están integrando en este equipo de comprender cómo es que usamos o cómo es que podemos lograr el CO2 como refrigerante. Pero bueno, vamos a ver cómo es que logramos esto. Literal, adentro de nuestra unidad condensadora tenemos todos los diferentes componentes, como nuestro compresor, los ventiladores del gas cooler, las válvulas de expansión, los recipientes de alta presión, etcétera, etcétera. Prácticamente tenemos todo con sensores y transductores de presión monitoreado completamente al 100% y controles electrónicos que nos ayudan a verificar directamente el control de lo que sucede en todo momento. Es un equipo altamente monitoreado. No, si tenemos un filtro que nos está generando alguna situación, si tenemos alguna, algún sensor, alguna obstrucción, etcétera, etcétera. Cualquiera de estas situaciones que se llegue a presentar, tenemos muchos sensores en el equipo y displays que nos van a poder proporcionar toda la información si algo dentro de esta unidad
está generando fuera de rangos de protección, o que está con alguna falla, o que está mandando alguna alerta. El compresor con el que está equipada esta unidad es un compresor de alta tecnología, en donde tienes prácticamente dos etapas, en donde se lleva a cabo el proceso de compresión. Uno de los retos más importantes en trabajar en CO2 transcrítico es el tema del compresor. ¿Por qué? Porque como si hoy en día los compresores ordinarios que conocemos son un reto, el día de mañana, o mejor dicho, el día del presente, porque esto ya es el presente, ahora con compresores de CO2 es todavía mayor el reto. No es imposible. Y como les dije, la tecnología ya la tenemos lista para poder trabajar directamente con el CO2 en manera transcrítica. Entonces, no se preocupen. Básicamente está todo sumamente controlado y, e identificado para poder tener nosotros directamente el control de todo lo que sucede dentro de la máquina. Ahora, hoy en día, solamente tenemos dos modelos de máquinas con el cual cubrimos estas capacidades. Les voy a pasar por aquí. Las capacidades vienen aquí, aquí, acá. Perdóname, me falta un slide. Y me faltó... ¿Dónde está? Espérame. Tururum, tururum, tururum. De 10 a 20 kilowatts. De 10 a 20 kilowatts en las unidades condensadoras, en los dos modelos. La pequeña, 10 kilowatts, y la grande, 20 kilowatts. ¿Ok? Así tal cual, déjame regreso un poquito, acá. Así tal cual, vamos a estar hablando de nuestras unidades. ¿Qué va a depender de la capacidad de nuestra unidad? Bueno, la aplicación. Es importante que ustedes sepan que la misma máquina nos puede dar diferentes capacidades. Una, porque tiene el control totalmente del CO2. Otra, que tiene pues, obviamente un variador de velocidad. Todas las personas que nos dicen, es que yo llegué al día de hoy aquí, a este webinar, creyendo o opinando que el variador de velocidad era la más alta tecnología, o el más alto índice o indicador de eficiencia energética que podíamos llegar a tener en el mercado. ¿Y qué se creen? Que no, no necesariamente. Sí, es una referencia muy grande cuando hablamos de compresores de velocidad variable, muy grande. Pero ahora, si lo vamos a mezclar con otras tecnologías, en nuestro caso, vamos a mezclar tecnologías como variador de velocidad, utilización de CO2 como refrigerante y válvula de expansión electrónica. Esta combinación de tres ingredientes en un sistema de refrigeración, ahora sí vamos a estar hablando directamente de la solución de alta eficiencia energética, tal cual. Entonces, todo el sistema tiene que tener una cierta correlación, una participación. La parte electrónica, generar el análisis, generar la variación de la velocidad de nuestro compresor, para poder ir desde un 30% hasta un 100%, si así lo requiriera. Entonces nosotros, de entrada, con una sola máquina, con una sola unidad, estamos cubriendo un rango bastante interesante de capacidad frigorífica. Entonces, no se me preocupen si, es que el portafolio debe de cumplir con ciertas cantidad de máquinas de refrigeración. No, porque la demanda la vamos a poder cubrir con la misma máquina. Ahora, la misma utilización de esta máquina nos va a decir, o la misma
El pedido de esta máquina nos va a decir si necesitamos una unidad condensadora más grande, más pequeña, de diferentes consideraciones, pero ahorita creemos que con estos dos únicos modelos, que podemos alcanzar hasta los 20 kilowatts, básicamente en el nicho de mercado, en la especificación que les estoy poniendo, podemos trabajar tranquilamente y lo que podemos y lo que vamos a hacer para adecuarnos a la capacidad real de demanda de carga térmica va a ser nuestro variador de velocidad. Entonces, es una combinación de tecnologías, válvula electrónica, utilizar el CO2 como refrigerante. Obviamente, toda la tecnología que está interna inmiscuida dentro de esta unidad y aparte, que utilizamos CO2 y aparte la válvula de expansión electrónica. La combinación de esos tres eh, componentes nos va a dar la tranquilidad de saber que estamos trabajando en dos etapas. Nos dice por aquí eh, Erwin, ¿este compresor es de dos etapas? Es correcto, es un compresor de dos etapas. Así es, para lograr la mayor eficiencia energética en la parte de la compresión. Que la parte de la compresión no sea un impacto real. Y luego, después de esto, nos vamos a la parte tecnológica, en donde ya estamos hablando de sistemas de alta tecnología cuando los utilizamos en combinación con otros restos de los controles que tenemos instalados o que podemos instalar para el monitoreo de temperaturas, de termostatos, de deshielos, de diferentes componentes del sistema de refrigeración, inclusive dos o tres o cuatro unidades condensadoras juntas trabajando con diferentes tareas, cada una de media, una de baja, otra para otro sector, otra zona, etcétera, etcétera. La diferente combinación nos va a dar esta, esta eficiencia en comunicación, porque todos estos componentes los vamos a poder comunicar, los vamos a poder enlazar, subir a la nube, tener conectividad vía web, vía Ethernet, vía Bluetooth, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de conectividad que entendiendo que teniendo tantos métodos de conexión, de herramientas de conexión, vamos a poder tener mucha visibilidad directo de lo que está sucediendo, de lo que constantemente está sucediendo dentro de nuestro sistema de refrigeración. Ojo con el hecho de que ya no existe ninguna excusa para que nosotros podamos estar considerando que no hay tecnología aplicada para nuestros sistemas de refrigeración. La hay y este es un ejemplo en donde vamos a encontrar la etiqueta de unidad, la que les estoy mostrando, que puede trabajar tanto para media temperatura como para baja temperatura, que trabaja en un sistema transcrítico, eh, que trabaja para estas características, que viene equipado con aceite para CO2, o sea, es aceite especial para trabajar con CO2, que viene equipada con todos los componentes necesarios para soportar hasta 140 bares, o mejor dicho, las pruebas se hacen para soportar hasta 140 bares de presión, según la regla que yo les comenté hace rato, de a cuánto equivale un bar. Díganme, por favor, en libras, si libras es sí, vamos a dejar la tarea en libras. ¿A cuánto equivale 140 bares si lo convertimos en libras de presión o PSI? Si alguien me ayuda con ese dato, aquí los espero en el chat también para que me ayuden. ¿Cuánto serían el máximo de presión de 140 bares? Mira, ya me llegó una participación acá de Luis Felipe, más de 2.000 libras. Más de 2.000 libras. Estamos hablando de que la máquina viene con una certificación para poder trabajar hasta 2.000 libras sin problema. Claro que que les dije más o menos que entre los 90 y los 100 bares, por ahí de las 1.200 libras de presión, es en donde se va a estar trabajando correctamente. Eh,
pero la máquina viene capacitada, capaz o testeada, como dicen, para poder trabajar con hasta más de 1,000 libras, perdón, hasta casi más de las 2,000 libras si hubiera una sobrepresión y demás. Ojo, que no hay necesidad de que la máquina llegue a tal punto porque tiene válvulas de seguridad, ¿ok? Tiene equipadas válvulas de seguridad. Eso va a ser sumamente importante prácticamente mandatorio en todos los sistemas de CO2. ¿Por qué? Porque si estamos considerando que el CO2 liberado al medio ambiente no nos genera un impacto ambiental, entonces tampoco es la idea que lo estemos tirando, ¿ok? Porque algo bien importante que no les he comentado es que necesitamos refrigerante, CO2 como refrigerante. Desafortunadamente todavía en el tema de los proveedores que comercializan el CO2 todavía no está muy bien desarrollado el, el uso del CO2 como refrigerante. Entonces, en algunas ocasiones hemos conocido algunos clientes que no instalan el CO2 correcto. El CO2 es exactamente el mismo. El tema es que nosotros estamos solicitando que en los sistemas de CO2 usado como refrigeración traigamos el 99,9% de pureza en el CO2, ¿ok? Porque hoy en día se comercializa mucho CO2 pero para distintas aplicaciones y no tiene este grado de pureza. Por esa razón, y para la aplicación que nosotros le vamos a dar, lo necesitamos en estas características, 99,9% de pureza. ¿Ok? Entonces, vamos a conocer más de la máquina. Ahora viene el tema de la segunda máquina o el segundo modelo de máquina, que es un poco más grande, pero tiene una cierta característica, o mejor dicho, la característica más significativa de esta máquina es que podemos estar hablando de una máquina que pueda controlar varios evaporadores o varios enfriadores. Y no es una práctica diferente o atípica, es bastante común que nosotros estemos utilizando una máquina para diferentes evaporadores, o le vamos a llamar también multievaporadores, en los cuales dentro del sistema de refrigeración podemos calcular no nada más la capacidad térmica de cada uno de ellos, sino que también el diámetro de las tuberías, las distancias, la velocidad, la cantidad de carga de refrigerante, etcétera, etcétera. Dentro de muchos valores más o conceptos más que vamos a poder calcular directamente. Los voy a invitar, por favor, y por ahí les voy a pedir, por favor, la ayuda. Si me está escuchando por ahí, eh, Cintia, si me ayudas, me puedes agregar, por favor, el link para la gente que no tiene todavía Cool Selector 2. Si nos pueden ayudar, por favor, ahí poniendo el link para que vayan a descargar Cool Selector 2. Ahorita les voy a explicar qué es Cool Selector 2 o por qué se los estoy recomendando. Mientras leo por aquí a Matías, que nos dice Matías, ¿qué puede pasar si no se logra el nivel de pureza necesario en el CO2? Ah, mira, qué buena pregunta. El tema no es que tú lo logres, ¿eh? Es que así te lo comercialicen. Y te voy a decir por qué no es tan recomendable, porque los filtros para el CO2 tienen una especificación. Entonces, dependiendo tu grado de contaminación o afectación o no pureza, por llamarlo de alguna manera, es que vamos a tener problemas en que los filtros se pueden llegar a tapar muy pronto, ¿ok? Imagínate que tiene diferentes tipos de características, sobre todo una muy fea, que es el tema de la humedad. Entonces, la humedad puede generarnos grandes problemas en los sistemas de CO2. Por esa razón es que es importante. Y así como puede ser la humedad, también hay diferentes tipos de agentes contaminantes que no tienen las mismas características termodinámicas, y entonces el sistema no va a funcionar en las mismas condiciones, no va a comprimir en las mismas condiciones y no vamos a poder tener eh, el resultado para el que fue diseñado esta máquina. Esta máquina y el equipo completo está diseñado para trabajar con un CO2 muy limpio.
para que podamos lograr las eficiencias correctas. Luego después empiezan los problemas internos, filtros tapados, refrigerante que no llega, no circula y demás. Y en un sistema tan especializado como este, tan con tanta tecnología implicada, es importantísimo que manejemos esta característica. ¿Me ayudaron por ahí con el link de Cool Selector 2? Bueno, si no, por ahí ahorita lo ponemos. Ok, ¿por qué les comento Cool Selector 2? Porque es un software que no nada más nos va a ayudar a diseñar nuestro sistema de refrigeración y nos va a ayudar a calcular la cantidad de refrigerante que necesitamos instalar, y nos va a ayudar a seleccionar el componente, la máquina. Ya están estas máquinas, ya están en Cool Selector 2 para que por ahí ya vayan y las visiten. Ahí están las dos máquinas corriendo a diferentes RPMs o revoluciones por minuto. Este, de hecho, hace rato yo estaba haciendo también ahí algunos ejercicios con Cool Selector 2. Viene básicamente toda la información de la máquina y aparte caminando o corriendo a diferentes condiciones. Ahí pues, ustedes pueden hacer los diferentes ejercicios para diferentes aplicaciones. Si voy a enfriar este, cerveza, refrescos, hielo, eh, carne, fruta, pescado, mariscos, bla, 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 un montón, todas las aplicaciones que tenemos para unas cámaras de refrigeración ordinarias están directas para poderlas trabajar con CO2. También no tiene ninguna contaminación si se libera directamente y tiene contacto directamente con el producto, no le pasa absolutamente nada. Entonces, por esas razones es que el CO2 utilizado como refrigerante es una maravilla, altamente recomendado. Y entonces también vamos a poder diseñar el sistema, las trayectorias de la tubería cuando hablamos de CO2, las tuberías de nuestros componentes, es lo que vamos a tener en nuestro sistema de análisis en Cool Selector 2. Entonces, por ahí ya nos apoyaron, por ahí está el link para el software. El software es totalmente gratuito, descárguenlo allí en su computadora, solo que no es disponible para equipos móviles. Tiene que ser una computadora por el tamaño del equipo y la cantidad de información que viene ahí. Para aquellos que ya lo tienen, muchísimas felicidades o que ya han trabajado con él. Los que ya trabajaron con Cool Selector, lo único que les digo es, estos equipos ya están integrados en Cool Selector. Para los que no han incursionado en Cool Selector todavía, les digo que no nada más es el equipo que pueden seleccionar, las trayectorias de las tuberías y todos los restos de los componentes, tanto válvulas de expansión, filtro, mirillas, etcétera, todo lo que tiene componentes para específicamente en CO2, sino que aparte también podemos hacer el cálculo de cargas térmicas. Desde allí empezamos a resolver esta cantidad de oportunidades, como es el tema de la ayuda de Cool Selector, que con el mismo software podemos hacer el cálculo de cargas térmicas para nuestro proyecto. Oye, si me están pidiendo, oye, tengo una cámara en la que tengo que enfriar, no sé, una tonelada de pescado, de mariscos, de producto, de leche, de quesos, etcétera, etcétera. Yo lo traigo a mi software, desde ahí hago el cálculo, cuántos BTUs o kilowatts necesito remover de calor, cuál máquina es la que voy a necesitar, si voy a especificar una máquina con las nuevas tecnologías de CO2 como la que estamos viendo al día de hoy, o si en algún caso en específico voy a seleccionar con otro refrigerante, ahí vienen también todas las máquinas con el puro compresor, la máquina condensadora, el filtro, la solenoide, la válvula de expansión, etcétera. Entonces viene una mayor cantidad. Y luego ya tengo todo seleccionado. Ahora, ¿qué sigue? Incluso hasta el control electrónico puede seleccionar ahí, los sensores y demás. Ahora que sigue el tema de la instalación, si van a ser 3 metros, 5 metros, 3 metros lineales más 2 metros hacia arriba, una caída, un desnivel, etcétera, etcétera, 90 grados, 180 grados, etcétera. Es una cantidad exagerada de información que nos ayuda directamente en nuestro proyecto y en donde tenemos ya todo listo, inclusive, como nuevo, las máquinas de CO2.
Dentro de la selección de los productos vamos a encontrar estas válvulas, las dos que ustedes ven en la parte inferior, que son las válvulas de expansión electrónicas, así como su controlador. También existe la posibilidad de trabajar con válvulas de expansión termostática, como es la que está en la parte superior. Sí está disponible para poder trabajar con válvulas de expansión termostática. Si así lo requieren, no hay ningún problema. Si así lo consideran, oye, ¿puedo trabajar con válvulas de expansión termostáticas en CO2? Sí, sí podemos trabajar. O tenemos la opción de trabajar con válvulas de expansión electrónica, ¿ok? Como yo les dije, son tres conceptos o tres ingredientes principales para el tema del el ahorro de energía. Es compresor de velocidad variable, que ya lo tenemos en esta máquina, el uso del CO2 como refrigerante, que también está incluido en esta máquina, y ahora el tema de la válvula de expansión electrónica, que esta sí es básicamente opcional, pero altamente recomendado para sus sistemas de refrigeración. Cuando nosotros tenemos esta unión de componentes, pues básicamente es que ya tenemos como tal un sistema altamente energéticamente de lo mejor. A ver, nos dice Matías, este equipo viene integrado al, ¿cómo dice? Este equipo viene integrado el tablero eléctrico como para llegar y conectar. Exacto, exacto, así es. Estas máquinas literal son plug and play. O sea, tú llegas con las tuberías, como la imagen en los rectángulos que les puse en la parte de abajo, tú llegas con la alimentación eléctrica y ya tiene todo. No nada más el control de variador de velocidad, sino también el control de operatividad del sistema, como ustedes lo pueden ver aquí en la pantalla, el módulo del controlador, una interfaz directa un display para que nosotros podamos visualizar lo que está sucediendo dentro de la máquina, comunicación aparte, una comunicación Modbus para operarla desde lejos, etcétera, etcétera. Básicamente, eléctricamente y electrónicamente no hay nada que hacerle a esta máquina. Llegarle con la alimentación eléctrica y con las tuberías para conectar la línea de líquido y la línea de retorno o de succión de los evaporadores, el evaporador o los evaporadores, cualquiera que sea la característica de la selección que ustedes hicieron, como les dije en un principio, puede ser con un evaporador o con varios evaporadores, obviamente que sumados no rebasen la capacidad frigorífica de la potencia de la máquina, porque entonces estamos hablando de que tendríamos un sistema descalibrado o descompensado en una máquina en donde nosotros quisiéramos tener más más efectividad o más frío, por llamarlo de alguna manera, no podemos, oye, la suma de los evaporadores me va a dar 15 toneladas de refrigeración, pero la máquina solo me da 8. Pues eso no hay forma, ¿no? La máquina tiene un sobregiro o tiene un sistema en donde va a poder eh, sobrecargar de capacidad, sobre todo en desplazamiento volumétrico, porque va a sobrepasar la capacidad frigorífica, pero tiene un tope. Entonces, no tenemos que ser muy específicos con la selección de la cantidad y de la capacidad de eh, de los evaporadores que tenemos instalados. Jeremis, hola amigo, ¿qué sistema es? ¿Crítico o transcrítico? Bueno, no conozco los sistemas críticos, es transcrítico o subcrítico, ¿ok? Y creo que no llegaste al principio, pero sí expliqué que estas máquinas trabajan con sistemas transcríticos, ¿ok? Especificados para sistemas transcríticos, ¿ok? Entonces, la cantidad de evaporadores, creo que se me pasó decirles, pero no, espero que no esté confuso, el evaporador también tiene que ser un evaporador para CO2. ¿Ok? O la vitrina tiene que ser una vitrina para CO2. Hoy en día ya hay fabricantes que tienen sus equipos para CO2, vitrinas, reaching, evaporadores, cámaras, la parte fría, ya hay proveedores o fabricantes que están diseñando equipos para CO2, ¿ok?
favor de consultarlos ahí con ustedes saben, o mejor dicho, espero que sepan los diferentes proveedores o fabricantes de vitrinas. Danfoss no fabrica vitrinas, Danfoss no fabrica la parte de, del enfriador que ustedes ven adentro del supermercado. Esto no lo tenemos nosotros, entonces, pero sí tenemos la máquina. Entonces, las fabricantes, porque aquí interviene mucho el diseño del diseño de la tienda, el diseño del punto de venta, del despachador, de la cámara, etcétera, etcétera. Lo único que nosotros consideramos o buscamos considerar es que no se rebase la capacidad de la máquina, porque pues definitivamente una máquina que tiene una máxima capacidad de 15 toneladas de refrigeración, pues no te va a poder dar los 22 de la suma de los evaporadores, como les comentaba hace rato. Espero que eso ya haya quedado bastante claro para que podamos continuar. Entonces les decía, el otro modelo de la máquina, pues es una máquina un poco más grande, que tiene diferentes tipos de comportamientos a las diferentes temperaturas en las que vamos a tener. Y algo bien importante también es mencionar la capacidad de enfriamiento va a depender de la velocidad a la que esté girando nuestro compresor, o dicho de otra manera. Si nosotros tenemos un rango, y ahorita les voy a poner una tabla, creo que viene uno, dos slides más adelante. Pero bueno, a ver, me dice Jeremis. Perfecto, la otra consulta es qué hay en los lugares con el calentamiento global. No entendí. Que dan más de 43, será temperatura ambiente. Ya me mezcló términos Jeremis, o Jeremis, no sé cómo se pronuncia. Ya me mezcló aquí, que hay lugares con calentamiento global que dan más de 43 grados de temperatura ambiente. Pero bueno, no, eso no tiene nada que ver con el calentamiento global. Bueno, la temperatura ambiente mayor de 43 grados, ¿qué recomiendas en ese sentido? ¿Mejoras la unidad del condensador a futuro? No es que tenga que haber mejoras. A ver, de que existen lugares que tenemos temperaturas mayores a los 43 grados centígrados de temperatura ambiente, sí, sí los hay y los conocemos y sabemos. Sabemos que son puntuales y sabemos que son específicos, ¿ok? Sin embargo, es prácticamente una manera muy desconsiderada tener que ofertarles o traerles para ustedes una máquina sobredimensionada que cueste 25 o 30% más solamente para que podamos alcanzar esos puntos o esos lugares que son contados que tienen 45, 46, 47 grados de temperatura ambiente. ¿Ok? Vamos a tener específico, muy específica el comportamiento en esos lugares. La máquina va a poder funcionar, lo único es que no nos va a otorgar la eficiencia que nosotros queremos, ¿ok? Hay una merma, pero eso no es por 43 o 45, 46. Eso, si ustedes se fijan en la tabla que está a su derecha superior, ustedes van a encontrar una capacidad de enfriamiento con CO2 en la unidad trabajando a su máxima velocidad y luego se van a dar cuenta que dice temperatura de evaporación contra temperatura ambiente, ¿ok? Aquí estamos hablando de kilowatts. Significa que una máquina misma me puede otorgar mayor cantidad de enfriamiento a más bajas temperaturas ambientes. Ubíquense por favor en la última columna, la 5, donde dice, si, quiero que lo vean, dice menos 45, menos 35, menos 25, menos 15, menos 10, menos 5 y 5. Ubíquense en la que dice 5, por favor. Y van a ver que a 43 grados de temperatura ambiente nos otorga 17 kilowatts. A 21 grados, perdóname, a 32 grados de temperatura ambiente nos otorga 21.44 kilowatts. Y a 27 grados de temperatura ambiente nos otorga 25
kilowatts. ¿Qué significa esto? O mejor dicho, vamos a hacer un resumen. A menor temperatura ambiente, mayor eficiencia energética o mayor capacidad frigorífica. Vamos a verlo hacia el otro lado. Conforme voy subiendo, a 32 hay 21, a 43 hay 17. Eso significa que nosotros vamos a tener menor capacidad frigorífica conforme aumente la temperatura ambiente. Eso es en todos los equipos de refrigeración. Este no es la excepción. No ponemos más arriba de 43 porque la capacidad frigorífica va a seguir cayendo. ¿Ok? Entonces puede ser que ya tengamos una máquina que a esas condiciones la capacidad frigorífica ya no me sea suficiente. Por esa razón. Y también porque son poco comunes los lugares, pero no significa que no vaya a funcionar. Significa que vamos a tener una menor capacidad frigorífica por efecto directo o relación directa de que estamos utilizando la temperatura del medio ambiente para disipar la cantidad de calor, ¿ok? Entonces, aumenta la relación de compresión, disminuye la capacidad frigorífica en todos los sistemas de refrigeración y aire acondicionado, chillers, y no me importa si es industrial, si es semi-industrial, si es refrigeración comercial, si es doméstica, no importa. Todos los sistemas de refrigeración, conforme aumente la temperatura ambiente, van a reducir su capacidad frigorífica. Por esa razón es que nosotros no ponemos un número más allá. Primero, porque vamos a estar por debajo de la capacidad frigorífica. Y segundo, porque no es tampoco tan común. Y lo que tendríamos que aplicar es un condensador o un gas cooler de mucho mayor tamaño que nos aumente el costo de 20, 30 o 40% el costo de la unidad, y no podemos sacar una unidad con un costo muy elevado solo por ciertas aplicaciones en donde la temperatura ambiente es más alta. Espero que haya quedado claro esto, que es un poquito difícil de comprender, pero yo estoy acá en la ciudad de Monterrey, estamos en el norte de México, casi llegando acá a la frontera con Estados Unidos, entonces es un problema que literal vivimos día a día, ¿no? Entonces temperaturas arriba de 40 grados, otras ciudades mucho más calientes y demás. Por esa razón es que no es algo que nos sorprenda directamente, ¿no? Y entonces, unidades con bajo nivel de ruido, el hecho de que tenga variador de velocidad nos ayuda muy bien a que tengamos bajo nivel de ruido, pero aparte también el tema de que tengamos CO2, acuérdense que les dije que comprimimos muchísimo menos cantidad de volumen, tenemos por ende muchísimo menos compresión y mucho menos ruido también. Entonces, todos estos factores hacen que sean unas máquinas sumamente silenciosas. Aunado a esto, como les decía, cuando nosotros tenemos la conectividad o la creación para poder tener la combinación con la tecnología que hoy ya existe para los sistemas de refrigeración, como son los controles electrónicos, los displays, la conectividad Bluetooth, la conectividad Wi-Fi, la conectividad Ethernet, los controles touch, los controles con históricos, con estadísticos, incluso te dan un promedio, te alertan cuándo es el siguiente mantenimiento, te mandan avisos directamente a tu correo electrónico para informarte cuándo es el siguiente mantenimiento preventivo, cuáles son las condiciones operativas, te da un resumen del comportamiento del sistema en el fin de semana, en el mes completo, año tras año, frío contra calor, noche contra día, etcétera, etcétera. Te da un montón de información que te ayuda a ser mejor. Cuando nosotros no nada más tenemos esta información, sino que aparte le sacamos el mayor provecho posible, entendemos y usamos a nuestro favor la tecnología. Y ahora utilizando un refrigerante como es el CO2, mejor dicho, un fluido como es el CO2 utilizado como refrigerante, tenemos todavía esta característica de que ya estamos en el paso de lo que está presente, futuro, porque ya básicamente es un presente, y que el día de mañana no sabemos, totalmente el futuro es totalmente incierto, pero muchos indicadores tienen ya la visión puesta en que todo va a venir directamente a sistemas de CO2. No todos, no de un jalón, no ahorita precisamente,
pero poco a poco ustedes los van a ir viendo y los van a ir conociendo en diferentes aplicaciones. Si no es en la instalación en la que tienen, puede ser en aire acondicionado, puede ser inclusive, puede ser el supermercado que ustedes están visitando. Eh, Les doy un dato, en Europa, la mayoría de los supermercados que se aperturan en la actualidad son con aplicaciones en CO2, entonces ya es cuestión básicamente de tiempo lo que tarde en llegar a que todo sea en CO2. Bueno, no sé si todo, pero sí una gran cantidad. El monitoreo a través de un modo remoto, esto es lo que yo les comentaba, de poderlo visualizar y controlar desde un modo remoto. Esto básicamente ya estamos hablando de las máximas eh, aprovechamientos de la tecnología para poder vivir o para poder disfrutar o aprovechar lo que ya tenemos hoy en día, eh, un análisis en la nube, sistemas inteligentes que nos dan la oportunidad de ayudarnos con con la gerenciación de nuestro sistema y que nos ayudan directamente a tener el, eh, el día a día de nuestro sistema, no nada más en un controlador, sino que hasta en nuestro propio smartphone, en nuestra tablet, en nuestro dispositivo móvil y todas las características que conlleva, como les dije, estadísticas, comportamientos, gráficas, tendencias, comportamientos contra meses pasados, contra temporadas pasadas, el año pasado, la cosecha pasada, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a poder tener en la conectividad ya de la unidad. Nos dice Jeremy también, consulta, ¿qué diferencia es para usted entre el CO2 y A2L? ¿Cuál le ve más futuro en el mercado? Híjole, es una pregunta bastante retadora, pero definitivamente el CO2 tiene muchos años, tiene ahora nueva tecnología que aprueba directamente o que, mejor dicho, que nos brinda las, eh, las condiciones que no teníamos antes. Entonces, por la forma en la que está avanzando la tecnología y por la forma en la que ahora estamos controlando de una mejor manera al CO2, yo le veo mucho más futuro al CO2 que a los refrigerantes A2L. Al final del día, consideren que una alta presión en el sistema, ah, con sus diferentes dispositivos de seguridad, a un cliente final no le afectaría tanto si se siente seguro, pero en un sistema de A2L con una riesgo de potencial de fuga o de explosión, por muy que sea ligera, yo sí lo veo de alguna manera que puede generar ciertos miedos a la hora de la instalación. Digo, tiene sus pros y sus contras, son temas que nos dan para discutir mucho, no se preocupen, hay muchos foros de discusión que se han generado estas polémicas, pero para mi punto particular, Martín, creo que CO2 como tal, con las tecnologías adecuadas, estará muchos más años vigente que estos refrigerantes de transición como los A2L. En general, los refrigerantes naturales vienen con un futuro muy, muy prometedor, que son básicamente el amoníaco, CO2 principalmente, ¿no? Como tal, bueno, ya al último ver el diagrama de componentes en donde tenemos pues nuestro compresor, nuestro gas cooler, el, el- el separador de aceite, los tanques de alta presión, los bypass para control, para regular la presión y mandarla de nuevo al compresor. Básicamente el sistema que yo les expliqué hace rato, pues prácticamente aquí viene, ya nada más lo único que viene adicional son las características de presión y de capacidad de volumetría, que es básicamente ya hablando de cuánto refrigerante pueden almacenar o pueden comprimir o pueden contener eh, en sus equipos como tal. Pero básicamente eso es todo. La certificación,
Bueno, la certificación es algo sumamente importante. Eso, créanlo que definitivamente todos los equipos que vienen ahora con, con trabajando para CO2 tienen que tener la certificación para poder certificarse, valga la redundancia, como equipo sujeto a presión y poder soportar estas presiones que, como les dije, 90, 100 bares, trabajar en la descarga, es una presión ordinaria, normal, que son 1,200, 1,400 libras, y el equipo viene con una aprobación para poder rebasar hasta las 2,000 libras de presión certificadas. Entonces, prácticamente esto es sumamente importante, pero hay que cumplir. O sea, es parte del reglamento que hay que mantener directamente en la mira, ¿no? Que sean equipos certificados. Y aquí un ejemplo de instalación y otro también una tabla de capacidades en donde ya les hablo, por ejemplo, y es lo que les decía hace rato, cómo se ve mermada o cambiada la relación mientras aumentamos la relación de compresión, en este caso hacia arriba la columna de evaporación, dice 5, 0, menos 5, menos 10, menos 15, menos 20, menos 25, menos 30, menos 35, menos 40, ustedes van, o menos 45, ustedes van a ver que va mermado también empezando de abajo para arriba, menos 19, perdón, 19.8, 20, 19.6, 17.7, va bajando o descendiendo la capacidad frigorífica. ¿Por qué? Porque aumenta la relación de compresión. Quiere decir, no nada más aumentando la temperatura del medio ambiente reducimos la capacidad frigorífica de la máquina, sino que también bajando la temperatura de evaporación o la aplicación. ¿Por qué no hacemos énfasis en esto todo el tiempo? Porque cuando nosotros vamos a refrigerar, por ejemplo, cerveza, pues ya se me antojó, y aquí ya son más de las 5 de la tarde y es la hora de las cervezas. Pero bueno, si vamos a enfriar cerveza, pues todo el tiempo nuestro proceso va a estar en una cierta temperatura de evaporación. No vamos a tener temperaturas cambiantes en la evaporación porque es un proceso que sí o sí tenemos que mantener en esa temperatura. Vamos a decir una temperatura de evaporación de, por ejemplo, vamos a elegir -10. Y nunca vamos a necesitar -30. Siempre vamos a necesitar -10. Es básicamente nuestro target. Y eso no cambia. Lo que sí cambia o puede llegar a cambiar es la temperatura del medio ambiente. Eso definitivamente sí puede llegar a cambiar. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Si aumentamos la relación de compresión, disminuimos la capacidad frigorífica en todos los sistemas. Aquí, mira, aquí una aquí viene la respuesta de una de las preguntas que nos hacían hace rato. Yo nada más le llevo con la alimentación directamente al equipo y ya se pone a funcionar tal cual, así, es plug and play, directo, alimentamos directamente la alimentación eléctrica y a funcionar directo. Y aquí algunas características de la instalación como tal. Por último, antes de irme, me gustaría por acá leer una par de preguntas. Eh, Dice, es la primera vez que logro entender de mejor forma el ciclo transcrítico. Luis Felipe, muchísimas gracias. La realidad es que traté de ser como muy específico, muy a grosso modo, como les comentaba al principio, no es algo fácil, no es algo fácil o mejor dicho, no es tan fácil como los sistemas ordinarios, que son relativamente fácil. Trabajar con R22, con 404, con 134, es algo relativamente fácil. Son 4 procesos: expansión, evaporación, compresión y condensación, que una vez que te los aprendes en una tarde de entrenamiento o de capacitación, básicamente te queda claro y lo demás es darle movimiento a las diferentes aplicaciones. En sistemas de CO2 no es tan fácil, pero no es inalcanzable, ¿ok? Lo que sí les recomiendo es pónganle mucha atención a los sistemas de CO2 porque vienen cada vez más seguidos. Se habla de que el aire acondicionado viene en CO2, que los sistemas de autocontenidos, quiere decir que los equipos chiquititos, incluso pruebas en refrigeradores domésticos, eh, aire acondicionado en los coches, aire acondicionado en los autobuses y trenes, ya viene con CO2, entonces viene muy fuerte la ola o la era de CO2. Para algunos países va a llegar mucho más rápido, para algunos otros
puede ser que demore un poquito dependiendo las tecnologías utilizadas, pero es algo que ya está en nuestro posicionamiento. Les recomiendo más entrenamientos de CO2 y no dejen de estar con nosotros para todos los diferentes entrenamientos y pláticas que tenemos. Les agradezco muchísimo a todas las personas que han estado el día de hoy, que han sido muy entregadas, muy participativas. Les agradezco también eso, y que nos volvemos a ver entonces en un siguiente training que tengan dedicado para ustedes. Muchísimas gracias. Los dejo por acá. Les van a hacer como una pequeña encuesta y algunos pequeños anuncios, pero muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo a donde estén, a los amigos que se conectaron de Venezuela, de Sudamérica, saludos a todos, por favor. Un gran abrazo, cuídense mucho y nos vemos pronto por allá. Gracias. Gracias, Martín. Gracias por compartir pues esta información con nosotros. Sin duda ha sido muy interesante y también agradecemos mucho a la gente que estuvo el día de hoy con nosotros participando. Tuvimos muchas reacciones ahí en el chat, muchos saludos, agradecimientos, preguntas. Los seguimos invitando a que se suscriban a nuestro newsletter para que puedan tener acceso a todos los webinars que tenemos, conozcan las fechas, los siguientes temas. Y pues bueno, antes de cerrar el evento del día de hoy, quiero invitarlos a escuchar nuestro podcast de Técnicos y Rudos de la Refrigeración. Es un podcast con información muy buena, episodios muy interesantes sobre compresores, válvulas, incluso tenemos ahí diferentes cool talks con invitados muy interesantes. Tenemos actualmente nuestro episodio 14 y el día de mañana estará estrenándose nuestro episodio 15. También les recordamos que en nuestro canal de YouTube, Danfoss México y Danfoss Andina Econosur, van a poder encontrar todos los webinars que nosotros impartimos, así como contenido interesante como cápsulas de especialistas en acción, lanzamientos de productos, cápsulas sobre nuestras diferentes líneas de producción y muchos otros contenidos. Está nuestra revista Solutions, también con contenido muy interesante para ustedes. Actualmente tenemos la edición número 7 y próximamente la siguiente edición. Visiten también nuestra página Danfoss Product Store. Es una página que está disponible para ustedes donde pueden consultar información técnica, conocer la disponibilidad de producto, precios y lo mejor de todo es que está disponible las 24 horas del día, el día que ustedes quieran revisar. También ponemos a su disposición nuestros datos de contacto de servicio al cliente, tanto de México, Colombia, Chile, Argentina y Centroamérica. Cualquier duda que tengan, tema de soporte, pues bueno, ahí pueden mandar su correo. Y también no olviden dedicarle un minutito a nuestra encuesta de satisfacción para nosotros saber sus comentarios sobre los webinars que impartimos y poder mejorar día a día para ustedes. Agradecemos mucho su participación, les deseamos que tengan una excelente tarde y nos vemos en el próximo webinar. No olviden consultar nuestro calendario, tenemos todavía una agenda muy interesante de aquí hasta el mes de diciembre. Gracias y que tengan una excelente tarde. Hasta luego, gracias. Gracias, Martín. Gracias.